En cuanto al Chelsea, su modelo desde que llegó Bluco ha sido: a ver, yo he defendido un poco a los dueños. Sí, pero se ha tratado de fichar jugadores con potencial de reventa. Exacto. Y ahora parece que buscan jugadores ya probados en la Premier League. ¿Merecen reconocimiento por cambiar de rumbo tras haber terminado tan abajo la temporada pasada? Sí. Es que el Chelsea podría haber armado el ataque más aterrador de toda la Premier League, no solo porque tengan más delanteros, sino porque el técnico encargado de encajar estas piezas ya demostró lo que pasa cuando le das perfiles de ataque tan distintos en un sistema fluido. Piensen en eso por un segundo. Xabi Alonso asumió en un Bayer Leverkusen cerca del descenso y lo llevó a un título invicto, usando un sistema donde los carrileros atacaban como extremos, los creadores ocupaban pasillos interiores y rotaban constantemente sin romper la estructura. Ahora miren lo que tiene en el Chelsea. Cole Palmer, el hombre sobre el que ya gira todo. Morgan Rogers, un fichaje de 117 millones de libras tras 14 goles y 12 asistencias en el Aston Villa. Rogers en cara Diomande. Dios, Rogers, capaz de recibir como un 10 en un instante y romper el mediocampo al siguiente. Joao Pedro, el mejor de la temporada del Chelsea con 20 goles, un punta tan inteligente que arrastra a los centrales para generar espacios a su alrededor. Y sumen a Estevao, quien marcó 8 goles en su primer año en el Chelsea, convirtiéndose en el juvenil más goleador del club en la era Premier. Sumen a Giovanni Quevedo, un extremo capaz de jugar como carrilero. La velocidad vertical de Jamie Gittens, los 10 goles y 10 asistencias de Pedro Neto y la estatura de Emmanuel Emega para atacar la espalda defensiva. De pronto, esto ya no parece una simple acumulación de delanteros talentosos. Se siente más bien como un ataque hecho a la medida para un técnico capaz de cambiar roles sin tocar un solo cambio. Creo que la progresión, el camino que está tomando el club y cómo quiere avanzar es algo de lo que quiero formar parte. Y sí, un 4-3-1 podría juntar a Rogers, Palmer y a Estevao detrás de Joao Pedro. El 3-4-2-1 de Alonso cerraría a Rogers y Palmer soltando a Giovanni Quevedo. Y con balón, cualquier sistema podría transformarse hasta obligar al rival a defender 5 carriles de ataque a la vez. Así que, ¿qué pasa cuando le das a uno de los técnicos más flexibles un ataque lleno de creadores, conductores, especialistas en el 1 contra 1, velocistas explosivos y distintos perfiles de área? Y lo que es más importante, ¿cómo se preparan los defensas de la Premier para un ataque que cambia de forma de un partido a otro o incluso entre fases de juego? Por eso podrían haber construido el mayor dolor de cabeza ofensivo de la Premier. El Chelsea marcó 109 goles en todas las competiciones el curso pasado. Joao Pedro fue el goleador con 20. Enzo Fernández aportó 15. Cole Palmer sumó 11. Neto llegó a 10 y tanto Estevao como Garnacho aportaron 8. Así que, cuando este verano pagaron 117 millones de libras por Morgan Rogers, no buscaban parchar un ataque en crisis. Estaban sumando a uno de los conductores jóvenes más peligrosos de la liga a una delantera que ya hacía goles por diversión. Y todo sigue pasando por los pies de Cole Palmer. La temporada de Palmer tuvo más interrupciones de las que habríamos querido. 34 partidos, 2.689 minutos, 11 goles y 3 asistencias. 5 de esos goles fueron de penal, claro, pero lo clave para Xabi Alonso no es cuántos mete Palmer, sino dónde recibe el balón. Palmer no es un extremo derecho tradicional y usarlo así es un desperdicio. Él busca ese espacio intermedio por derecha, ese hueco entre el mediocampo y la defensa rival, porque ahí tiene todas las opciones abiertas. Asociarse con el punta, filtrar pases al espacio, encarar a portería o enganchar hacia adentro y patear. Dale a este tipo su perfil zurdo y 1 metro de espacio y encontrará la forma de liquidarte. El Chelsea ya mostró el plan ideal contra el Manchester City en abril. Estevao, Palmer, Neto y Joao Pedro coincidieron en cancha, con Estevao abriendo el campo para que Palmer jugara por dentro y no pegado a la banda haciendo un trabajo ajeno. Luego ficharon a Morgan Rogers, quien llegó del Aston Villa este julio con contrato hasta el 2033. Rinde por todos lados. Viene de sumar 14 goles y 12 asistencias en todas las competencias, ganando además la Europa League con el Villa. Los números del Chelsea con él: 40 participaciones de gol en 85 partidos de la Premier League allí. Nada mal para un chico que al Villa le costó una miseria hace un par de años, lo que genera una pregunta obvia: ¿por qué gastar esa millonada en un segundo jugador que busca brillar en el mismo código postal que Cole Palmer? Porque lo hacen de forma muy distinta. Palmer manipula, recibe entre líneas,
Espera a que el defensa tome una decisión y castiga ese movimiento. Rogers es una bola de demolición. Ponlo de cara al arco con el balón en los pies y cruzará el mediocampo él solo. Físico, aceleración y fuerza para proteger el balón, transformando la posesión en ataque directo sin necesitar que nadie le abra la puerta primero. Eso los convierte en socios en lugar de rivales por el puesto. Imagina a Rogers arrancando por izquierda y recortando hacia adentro. Un mediocampista tiene que salir a taparlo. Un central empieza a preocuparse por si continúa su carrera directo hacia el área y de pronto Palmer recibe al otro lado de esa misma defensa con un rival menos encima para presionarlo. La duda ya no es dónde juega Palmer si Rogers es el 10. Ahora es cómo defiendes a dos tipos que quieren el mismo espacio pero te destruyen de formas tan distintas. El Chelsea ya está despejando el camino para esto. Garnacho va de salida, cedido al Aston Villa con una obligación de compra condicionada. Una temporada en Chelsea, 43 partidos, 8 goles, 4 asistencias, pero solo uno de esos goles llegó en 24 partidos de Premier League. Su salida libera la banda izquierda y demuestra que Alonso está recortando la plantilla para quedarse solo con perfiles que encajan en su plan. Pero Rogers y Palmer son solo la mitad del cuadro. El hombre de punta podría hacer que todo funcione. Joao Pedro lleva el 20, no el 9 vale aclararlo porque la gente suele asumir lo contrario. Pero nadie cuestiona su liderazgo en el ataque tras el temporadón que firmó. 50 partidos, 20 goles, 6 asistencias y elegido mejor jugador del Chelsea. Solo en Liga, 15 goles y 5 asistencias. Y tampoco juega como ese típico 9 de área que se queda estático entre los centrales esperando que le llegue el balón. El Chelsea lo usa de punta pero baja a recibir. Y ese movimiento es justo lo que hace tan peligrosos a Palmer y Rogers a su espalda. Si Joao Pedro baja a la media, el central tiene un problema. Si lo sigue, deja un hueco libre para la carrera de Rogers. Si mantiene la línea, Joao Pedro se gira y mete un pase preciso. Si mandas a un mediocampista a marcarlo, Palmer encuentra su espacio de golpe. Esa es la reacción en cadena que Alonso puede explotar. Luego está Estevao. Primera campaña, 36 partidos, 8 goles, 3 asistencias récord goleador para un adolescente del Chelsea en la Premier. Goleador más joven del club en Premier. Y el asistente más joven marcó en sus primeros 3 partidos como titular en Champions antes de que una lesión de isquiotibiales frenara su temporada y lo dejara sin mundial. Su valor no son solo números, le da al Chelsea un desequilibrio letal en el 1 contra 1 por derecha. Él abre la banda, Palmer por el centro, Joao Pedro flota o fija y Rogers castiga el espacio por izquierda. De pronto, el Chelsea tiene 4 vías de ataque distintas sin obligar a su creador estrella a pegarse a la banda. Y Alonso aún tiene variantes. Emmanuel Amega aparece con 14 goles y 3 asistencias en 27 partidos de Ligue 1 con el Estrasburgo. Con su 1,95 m, es un animal muy distinto físico y zancada para liquidar defensas adelantadas en vez de dar vueltas a su alrededor. Liam Delap también sigue ahí, aunque su primera temporada completa fue muy dura. 41 partidos, 2 goles, 3 asistencias, con lesiones y una sanción arruinando su año está lejísimos de los números de Joao Pedro, pero ese físico de 9 clásico le da a Alonso otra opción táctica, sin tener que desarmar toda su estructura. Y esa es la clave, el Chelsea ya no solo tiene goleadores, ahora tiene distintas máquinas de fabricar goles. Palmer manipula el espacio, Rogers lo rompe, Estevao lo estira, Joao Pedro lo libera, Amega lo ataca. Y ni siquiera hemos llegado a lo más curioso de este plantel, porque 2 de los extremos más jóvenes de Alonso podrían cambiar por completo el esquema táctico del Chelsea. Extremos ya tenían. Lo que Giovanni Cuenda le ofrece a Alonso es algo distinto, alguien capaz de transformar al equipo en pleno partido. Tiene solo 19 años. Kenda jugó todos los partidos de liga en el Sporting campeón de la 2024-2025. Ayudó a conseguir el doblete nacional y de paso se llevó el premio a mejor jugador joven de la liga portuguesa. Es el goleador más joven del Sporting, superando un récord que incluía a un tal Cristiano Ronaldo y el portugués más joven en marcar en la era Champions. El Chelsea lo amarró hasta 2034, señal de que no viene a rellenar el plantel. Y aquí viene la clave, el Sporting nunca lo limitó a ser un extremo clásico, jugó muy arriba por ambas bandas y también de carrilero. Ese es justo el perfil que le fascina a Alonso. Su mejor Leverkusen nunca fue estático, cambiaba de forma según la posición del balón. En el Leverkusen, la base era un 3-4-2-1. Frimpong y Grimaldo daban amplitud, Wirtz y Hoffman jugaban como enganches detrás del punta, y el medio se cerraba mientras los carrileros estiraban la cancha.
Gwenda encaja en ese molde como si estuviera hecho para él. El Chelsea defendería con un 4-2-3-1, luego, con balón, adelantar a Gwenda mientras un central se cierra. De repente, el esquema pasa a ser un 3-2-5. 3 atrás para la salida, 2 protegiendo el medio y 5 ocupando los carriles de ataque. Y esto importa porque también tienen a Esteban. No deberíamos encasillarlos simplemente como rivales directos por el puesto. El juego de Esteban es más cercano al arco. Debutó con 36 partidos, 8 goles y 3 asistencias en 20 titularidades. Ningún adolescente del Chelsea hizo tantos goles en la historia de la Premier, además de ser el goleador y asistente más joven antes de lesionarse los isquiotibiales en abril. Ponlo libre por derecha y la tarea es simple: aislar al lateral, ganar el duelo y crear. Gwenda puede jugar por detrás, doblando por dentro o por fuera mientras Esteban se queda arriba para encarar. Eso libera a Palmer para moverse por el pasillo interior derecho en vez de tener que abrir la cancha. Ese tipo de rotaciones son una pesadilla para la presión rival. Si un jugador se mete por dentro, nunca queda un hueco libre. Otro compañero lo cubre. Y si Alonso busca un extremo totalmente diferente, ahí tiene a Jamie Bynoe-Gittens. Su primera temporada en el Chelsea no cumplió con la expectativa que dejó en el Dortmund. 12 goles y 5 asistencias en 49 partidos allá, contra 27 encuentros, 1 gol y 5 asistencias en el Chelsea. Aunque ojo, una lesión terminó su temporada en enero y nunca tuvo la oportunidad de reivindicarse. Así que, siendo sinceros, nadie ha visto todavía a un Gittens pleno durante una temporada completa de Premier. Rodgers no ofrece lo mismo de forma natural. Él suele tirarse hacia el centro desde la izquierda. Gittens prefiere quedarse pegado a la banda y picar al espacio con velocidad. Según el rival, es una variante tremenda desde el banco. Y luego tenemos a Pedro Neto. Su caso retrata el absurdo fondo de armario ofensivo que tiene el Chelsea. Jugó 52 partidos, superados solo por Enzo Fernández. Hizo 10 goles y 10 asistencias. Nadie en el equipo generó más peligro en todo el año. En Liga aportó 5 goles y 6 asistencias. Y aún así, el Chelsea está dispuesto a escuchar ofertas millonarias por él. Piensa en eso un momento. Su máximo asistente, uno de los más activos, y no es indiscutible. Eso te habla del nivel del plantel. La pregunta no es si Alonso tiene talento de sobra, sino cómo diantres va a encajarlo todo. El espejo es el Leverkusen. Nada de un 3-4-3 plano, sino un 3-4-2-1 real. 3 centrales, carrileros bien abiertos, 2 mediocentros y 2 enganches detrás del 9. En el Chelsea, eso significaría alinear a João Pedro, Rodgers y Palmer con carrileros estirando la cancha. Eso elimina el mayor dolor de cabeza. Ni Rodgers ni Palmer tendrían que jugar pegados a la banda. Ambos podrían jugar entre líneas, donde realmente hacen daño, mientras alguien como Gwenda se encarga de abrir el campo. Pero ojo, Alonso no vino simplemente a fotocopiar al Leverkusen. En aquel amistoso a puertas cerradas contra Crowley, se filtró que el Chelsea paró un 4-2-3-1. Un solo amistoso de pretemporada no define nada, pero demuestra que prefiere adaptar su sistema al plantel antes que forzar a los jugadores a su idea. Con estas piezas, ese 4-2-3-1 tienta mucho. Rodgers se mete hacia adentro por la izquierda, Palmer maneja o centro, Estevão se queda en la derecha para encarar, João Pedro se asocia arriba bajando a recibir. Detrás, Caicedo equilibra junto a un acompañante. El problema es que si Rodgers se cierra y Palmer ocupa el medio, el Chelsea se vuelve muy estrecho. Eso obliga a los laterales a proyectarse y exige que alguien les cubra la espalda. Ahí podrían resurgir los instintos de Alonso con su línea de 3. Un 3-4-2-1 protege mejor en las transiciones, manteniendo a Rodgers y Palmer cerca de João Pedro. Y con el balón, se transforma en ese mismo 3-2-5. De pronto, el rival tiene una línea de 4 intentando tapar 5 carriles de ataque. No asegura goles, pero es un dolor de cabeza defensivo, y Alonso puede cambiar de piezas según el rival de enfrente. Contra un bloque bajo, busca la calidad asociativa Y, el 1 contra 1 de Rodgers, Palmer, Estevão Y, João Pedro. Contra líneas adelantadas, la velocidad pura de Gittens, o Neto. Y si prefiere controlar el partido, João Pedro arriba, Rodgers Y Palmer por detrás, con los carrileros estirando la cancha, y Kendry se convierte en el tipo que le permite cambiar de esquema sin hacer un solo cambio. Pero aquí está la trampa detrás de tanto talento. Palmer quiere el medio, Rodgers también, João Pedro baja ahí a cada rato, Esteban siempre busca recortar hacia adentro.
No hay espacio para todos, y la mitad de estos jugadores aún se están encontrando. Kendry nunca ha jugado en la Premier League. Gittens aún debe demostrar que puede mantener el nivel toda la temporada. Rodgers llega con el peso de su millonario fichaje encima, y Esteban sigue recuperándose de una grave lesión de isquiotibiales. Así que la verdadera pregunta para el Chelsea no es si tienen suficientes armas. La duda es si Alonso logrará diseñar un dibujo táctico que los integre a todos sin amontonarse, perder el equilibrio o depender de que un solo jugador salve el día. Si encuentra la clave, las defensas de la Premier no se enfrentarán a una sola versión del ataque del Chelsea. Se enfrentarán a varias, y no sabrán cuál les espera hasta el silbatazo inicial.